Cuando Sor Benedetta vio aquella figura luminosa en el centro de su celda, comprendió inmediatamente que su vida nunca volvería a ser la misma. La presencia era dulce y solemne, el rostro de un hombre que todo el mundo había conocido pero pocos habían comprendido verdaderamente. El Papa Benedicto XVI le sonrió, envuelto en una luz misteriosa. Su vestido blanco parecía brillar con una luz interior, mientras su mirada, aunque serena, llevaba los signos de un alma que había conocido el peso de la cruz. Lo que la monja estaba a punto de escuchar sacudiría la Iglesia hasta sus cimientos. Fue la segunda parte del testamento espiritual del Papa, su último mensaje, el que nunca se hizo público. Lo que reveló fue impactante: traiciones, conspiraciones y una lucha silenciosa entre el bien y el mal dentro de las cámaras secretas del Vaticano. Era la tarde del 2 de febrero de 2023 cuando la hermana Benedetta estaba arrodillada en su celda. El día había sido largo y la misa de la Candelaria la había conmovido profundamente. El olor a incienso aún flotaba en el aire y las velas que había encendido ante el icono de la Virgen María proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Pero ella nunca imaginó que esa misma noche le confiarían una tarea tan pesada. Cuando levantó la vista, lo vio. Ante ella estaba sereno y luminoso el Papa Benedicto XVI. Su mirada, aunque exudaba dulzura, revelaba el peso de un sufrimiento indecible. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, como si esa visita estuviera destinada a cambiar el curso de la historia. Escribe, hija mía. Lo que tengo que decirte debe saberse. Las manos de la monja temblaban, pero obedientemente tomó lápiz y papel. Entonces comenzó a escribir cada palabra, sabiendo que esas revelaciones serían impactantes. El Papa Benedicto contó cómo, durante los últimos años de su vida, fue obligado a permanecer en una prisión dorada. El mundo creyó que había renunciado. Pero la verdad es que me vi obligado a hacerlo. Amenazado, aislado, envenenado poco a poco. No podía hablar abiertamente, así que opté por comunicarme a través de mis escritos, con la esperanza de que alguien pudiera interpretarlos. La hermana Benedetta saltó. La voz del Papa era firme, pero llena de dolor. Se me impidió proclamar el dogma de la corredención de María. El plan era claro: vaciar la Iglesia de su verdad más profunda, corromperla desde dentro. Quienes conspiraron contra mí ahora reinan con supremacía, pero su tiempo se acabará. La monja sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. El Papa habló de órdenes recibidas, desde arriba, para su eliminación, de un hombre vestido de blanco que le sonrió falsamente, de documentos quemados y de secretos guardados en los pasillos del poder. Te pido, Benedetta, que difundas este escrito. No temas las repercusiones. La verdad debe salir a la luz. Cuando la monja terminó de escribir, Benedicto XVI la miró con cariño paternal. Ahora mi tarea está cumplida. Estoy en paz. Un delicado aroma a violetas se extendió por la habitación. La figura del Papa se disolvió suavemente en la luz. Sor Benedicta se quedó sola, las lágrimas que corrían por su rostro eran de dolor y gratitud. Se levantó temblando y caminó hacia la ventana. El cielo estaba salpicado de estrellas y por un momento creyó oír un coro angelical que venía del viento. Él tenía una misión. Y ella estaba dispuesta a llevarlo a cabo. Pero la historia no terminó ahí. En los días siguientes, Sor Benedetta se encontró inmersa en un torbellino de pensamientos y preguntas. Mientras caminaba por los fríos y silenciosos pasillos del convento, las palabras del Papa volvieron a su mente. Cada frase, cada matiz de ese mensaje era como una pista críptica, una pieza de un rompecabezas que debía reconstruirse con cuidado. En esos momentos de soledad, el silencio que la rodeaba parecía vibrante, casi lleno de presentimientos. El aire fresco y puro le recordó que cada decisión, por difícil que fuera, podía ser la chispa de una revolución espiritual y moral. Comenzó a escribir más notas, tratando de conectar las revelaciones de Benedicto con los detalles secretos que había notado durante sus oraciones y meditaciones. Su fe la guió, pero su mente racional la impulsó a buscar evidencias, a no confiar ciegamente en una visión, por intensa y sincera que fuera. Organizaba reuniones clandestinas con personas de confianza que compartían con ella un profundo sentido de justicia y deseo de verdad.
Entre ellos se encontraba el padre Marco, un sacerdote que había vivido en estrecho contacto con las instituciones del Vaticano durante décadas y que, a pesar de su papel oficial, había albergado durante mucho tiempo dudas y arrepentimientos silenciosos sobre verdades ocultas. Una tarde, en un pequeño claustro apartado, Sor Benedetta y el padre Marco se encontraron. El crepitar del fuego en la chimenea y el olor a leña quemada acompañaron su conversación. «No es solo una cuestión de fe», dijo el sacerdote en tono grave, «sino de conciencia y de verdad. Lo que has escrito podría reescribir la historia de la Iglesia, pero también cambiar el destino de millones de almas». Con voz baja y sincera, la monja admitió: «Tengo miedo, padre Marco. Miedo a las consecuencias, pero también a la soledad que a menudo sigue a la elección de decir la verdad. Sin embargo, no puedo permanecer en silencio». El sacerdote asintió, consciente del peso de esa elección. Debemos actuar con astucia y con la certeza de que la luz, tarde o temprano, triunfará sobre las tinieblas. Todo secreto, toda sombra, eventualmente será revelado. Mientras tanto, las fuerzas oscuras dentro del Vaticano no permanecieron inactivas. Tras puertas cerradas, en oficinas de aspecto impenetrable, hombres y mujeres poderosos observaban con creciente inquietud cómo surgían rumores y sospechas. Algunos de ellos, atados a viejos privilegios y antiguas intrigas, temían que el pasado pudiera revelarse, socavando el delicado equilibrio de poder. Desaparecían documentos, se practicaban escuchas telefónicas y una red de vigilancia cada vez más densa se extendía más allá de los muros de la Santa Sede. La lucha por el control del alma de la Iglesia estaba llegando a un punto sin retorno. Sor Benedetta decidió entonces viajar de incógnito para buscar más testimonios y unir los hilos de aquella misteriosa intriga. Su viaje la llevó a antiguos monasterios escondidos en las montañas, a bibliotecas olvidadas donde manuscritos secretos contaban historias de revelaciones prohibidas, e incluso al contacto con antiguos miembros de la alta jerarquía del Vaticano, desilusionados y dispuestos a compartir su versión de los hechos. Por todas partes encontraba fragmentos de verdad que, reunidos, pintaban un cuadro inquietante y complejo. La Iglesia, tan venerada y respetada, escondía en sí misma antiguas heridas, traiciones enraizadas en el tiempo y poderes ocultos que buscaban manipular la fe de los fieles. Durante uno de estos encuentros, en un viejo claustro abandonado en un campo silencioso, Sor Benedetta se encontró cara a cara con una anciana, ex secretaria del Vaticano, que había sido testigo de secretos que nadie jamás hubiera imaginado. Con voz temblorosa, la anciana contó las noches de insomnio que había pasado en una habitación secreta, donde se discutían en susurros fríos tales documentos conmovedores. No fue solo un plan contra un hombre, confesó, sino contra la esencia misma de la fe. Intentaron borrar las verdades más antiguas, silenciar aquellos susurros que hablaban de esperanza, redención y amor incondicional. Esas historias hicieron estremecer a Sor Benedetta, pero también le dieron nuevas fuerzas. Sabía que el camino era arriesgado, pero su misión había adquirido una dimensión casi épica, un llamado a sacar a la luz lo que había estado enterrado durante demasiado tiempo. Durante las noches siguientes, mientras el silencio del convento era interrumpido únicamente por el susurro de las páginas de sus notas, la monja se sintió como si estuviera en el centro de una tormenta que podría arrasar con todo lo que alguna vez había conocido. Cada encuentro, cada confesión, parecía añadir una pieza al gran mosaico de la verdad. Pero el riesgo siempre estaba presente, la sombra de la venganza, el miedo a las consecuencias. Pero precisamente en esa conciencia residía su fuerza, el coraje de quien sabe que, por oscura que sea la noche, la salida del sol es inevitable. A medida que el tiempo pasaba inexorablemente, Sor Benedicta organizó secretamente una red de comunicación, confiando copias del testamento espiritual a personas de confianza esparcidas por todo el mundo. Estos aliados, algunos jóvenes y audaces, otros veteranos y sabios, se comprometieron a difundir el mensaje. Así comenzaron a surgir signos de una revolución silenciosa. Pequeñas comunidades de creyentes, cansadas de una autoridad opaca, comenzaron a cuestionar las verdades ocultas tras los muros del poder. La palabra verdad adquirió un nuevo significado, ya no era solo un concepto abstracto, sino una fuerza viva, capaz de unir corazones y mentes en la lucha contra la injusticia. En un rincón remoto de una ciudad antigua, en una noche lluviosa, un joven erudito teólogo, inspirado por los relatos secretos, organizó una reunión en una antigua biblioteca. Allí, entre estantes polvorientos y manuscritos amarillentos, se escuchó la voz vibrante de la esperanza. Ya no podemos ocultar la verdad,
dijo con fervor, la luz del Papa Benedicto debe iluminar incluso la oscuridad más espesa. Ese discurso desencadenó una serie de acontecimientos en los que participaron importantes figuras académicas, periodistas de investigación e incluso algunas almas valientes dentro de la propia jerarquía eclesiástica.